Bien. Cuando nosotros vimos al principio del año, o también los que pudieron ver conmigo, los que pudieron ver conmigo, chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Los que pudieron ver conmigo el cursillo de ingreso, vimos que tenemos dos acepciones del patrimonio neto. El patrimonio neto de una persona, ya sea física o jurídica, según su forma de cálculo, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, entre los bienes y derechos que posee una persona, menos todas las deudas u obligaciones que tiene esa persona. Eso conforma el patrimonio neto desde el punto de vista de su forma de cálculo. Esa forma de ver el patrimonio neto está en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Donde tenemos activo, pasivo y por diferencia sacamos el patrimonio. Sin embargo, nosotros cuando veamos el tema patrimonio neto, ¿sí? Vamos a verlo desde el punto de vista de su origen, es decir, cómo se conforma el patrimonio neto. El patrimonio neto de un ente, ¿sí? De una persona física, de una persona jurídica, va a estar representado por el aporte de los propietarios, es decir, el aporte que realizan los propietarios al comienzo de la sociedad o al comienzo de su actividad, ¿sí? Formando lo que se denomina el capital, ¿sí? Más los resultados acumulados que se van dando ejercicio tras ejercicio como consecuencia de una empresa en actividad, ¿sí? Esos resultados ya vamos a ver que pueden ser de distinto tipo, pero básicamente es la interacción entre los ingresos, las ganancias, las pérdidas y los gastos. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver esa acepción que es la que vamos a ver dentro de lo que se denomina uno de los estados básicos de los estados contables, que es el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Básicamente vamos a decir que ese patrimonio entonces está conformado por el aporte de los propietarios, y dentro del aporte de los propietarios vamos a encontrar cuentas o rubros tales como capital social, que es el capital inicial que toda empresa posee al momento de iniciar sus actividades. Ese capital puede permanecer invariable durante mucho tiempo, pero también puede ser aumentado, ¿sí? Y en muy pocos casos puede llegar a ser disminuido. Ya vamos a ver los casos. Dentro del aporte de los propietarios también está el ajuste de capital, que es una cuenta o un rubro que nosotros no lo vamos a ver acá en primer año, lo van a ver los contadores en técnicas contables 2. El ajuste de capital vendría a ser el ajuste por inflación de la cuenta capital. A ver, nosotros en primer año no vemos el ajuste por inflación. Como todos ustedes saben, el ajuste por inflación es someter los estados contables al ritmo del efecto inflacionario, ¿sí? Nosotros sabemos que en la Argentina hay inflación. Entonces, las partidas año tras año deben ser ajustadas a moneda de cierre del ejercicio, ¿sí? Eso lo van a ver en técnicas contables, los contadores, y no así el resto de las licenciaturas. Por eso es que nosotros no vamos a ver esa cuenta ajuste de capital. Les explico que la cuenta ajuste de capital sirve para reflejar el efecto inflacionario de la cuenta capital. Pero no lo vamos a ver. Otra de las cuentas normalmente, profe, normalmente sería un aumento en lo que es la cuenta capital social, porque obviamente acá la inflación va aumentando en gran escala, entonces sería como un aumento de esta cuenta. Claro, pero ¿sabe por qué se refleja en una cuenta distinta? Para no perder de vista el capital social inicial. Inicial. Entonces usted tiene el capital social siempre por el valor nominal, que cuando usted suscribe el capital, y el ajuste de capital viene a complementar esa cuenta. Para no ponerlo en una cuenta separada. Saber en cuánto inicié y cuánto se va reajustando a lo largo del tiempo. Exactamente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos un caso similar a cuando nosotros veíamos las cuentas de bienes de uso? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos la depreciación no le dábamos de baja al rodado, sino usábamos una cuenta regularizadora a los efectos de no perder de vista el valor de origen del rodado o el valor de origen del bien de uso? Bueno, acá es un caso parecido. Para no perder de vista el valor original del capital o el valor nominal, ponemos una cuenta que refleje el efecto de la inflación en una cuenta separada. ¿Sí? No va a pasar lo mismo con el resto de las cuentas.
cuando nosotros queramos revaluar o queramos ajustar un bien de uso, bueno, ese mayor efecto de la inflación va sobre la misma cuenta, o sea que va a aumentar la misma cuenta de bienes de uso, rodados, maquinaria, lo que fuese. ¿Está bien? Bien. Otra de las cuentas que vamos a ver dentro del rubro de aportes de propietario va a ser las primas de emisión. Vamos a ver incluso un ejemplo ahora. Les recuerdo que este práctico tiene dos partes y voy a dar 2 horas, o sea que la primera hora se va a cortar a las 17:40, después vamos a tener 5 minutos de recreo y a las 17:45 tienen el otro link, que es el mismo, para entrar, ¿sí? Les recuerdo por las dudas. La cuenta prima de emisión refleja que el capital puede ser suscripto por el mismo valor nominal de las acciones o por un mayor valor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. En la Argentina está prohibido suscribir el capital por un menor valor al valor nominal. ¿Qué significa el valor nominal? Bueno, el valor nominal es un valor expresado en el contrato social. El contrato social es el contrato constitutivo de una sociedad donde, entre otras cosas, ¿sí?, lo que expresa es cómo está formado el capital de esa sociedad. A ver, depende del tipo de sociedad, va a estar formado por distintas partes. Por ejemplo, los más comunes que vemos nosotros, y que lo hemos visto también creo que en el cursillo de ingreso, las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí?, tienen dividido su capital en lo que se denominan cuotas sociales. Y en el caso de las sociedades anónimas, ¿sí?, que es la otra tipo de sociedades que generalmente se ve, el capital está subdividido en acciones. ¿Sí? Bien, entonces supongamos que estamos en una sociedad anónima, el contrato social o el estatuto social que inicia la sociedad dice que el capital va a estar formado por X cantidad de acciones, 1.000 pesos, a valor nominal 10 cada una. ¿Sí? O sea, 10 pesos por 1.000 serían 10.000 pesos. ¿Está bien? El valor nominal es el valor que representa cada parte en que se divide el capital multiplicado por el total de las partes. ¿Está bien? Ese valor nominal generalmente se suscribe, ya vamos a ver que va a haber 2 momentos en el momento de la iniciación del capital, que es el de la suscripción y el de la integración. Se puede suscribir por un valor igual al valor nominal o por un valor superior al valor nominal, pero no por un valor inferior. Cuando nosotros suscribimos o cuando los socios o accionistas suscriben por un mayor valor al valor nominal de las acciones, la diferencia la vamos a imputar en una cuenta que se va a llamar prima de emisión de acciones. ¿Está bien? Y forma parte también del aporte de los propietarios. Profe, Sí. y cuando una empresa, por ejemplo, está como, digamos, en una crisis, y hay muchas empresas que emiten acciones para poder tener una inyección de capital, Sí. ¿no las podrían, digamos, poner en venta a un valor menor al nominal porque es una situación? No, en Argentina está prohibido poder vender acciones por menor a su valor nominal. Lo que sí puede existir es que, a ver, empresas que cotizan en bolsa pueden desprenderse de sus acciones a un valor de cotización en el mercado, que no tiene nada que ver con el valor nominal. ¿Me explico? Supóngase que usted emitió acciones por 10 pesos, su valor nominal, pero el valor de cotización que tiene en el mercado, si la empresa anda mal, es 2 pesos. Entonces, una persona cualquiera puede comprar acciones en esa empresa, ¿sí?, por 2 pesos, cuando el valor nominal es 10. ¿Me explico? Eso no significa que van a ser más cantidad de acciones, sino que van a ser distintos accionistas. Cuando yo lanzo al mercado una actualización del capital, le tengo que poner un valor nominal. Y ese valor nominal no puede ser suscripto por menor valor al valor nominal que le pone la empresa. Está prohibido en Argentina. No quiere decir que en otros países se haga. En Argentina no se puede. ¿Está? Bien. Y la otra cuenta que aparece dentro del aporte de los propietarios son los aportes irrevocables para futura suscripción de acciones. Bueno, en este caso se trata de aportes que realizan, ya sea accionistas de la misma empresa, ¿sí?, o terceras personas, ¿sí?, que aportan dinero a los efectos que después esos aportes se transformen en acciones o en capital, ¿sí?, y puedan formar parte
¿sí?, de la sociedad sin su, digamos, conformación inicial. O sea, fíjense, cuando yo armo una sociedad, supónganse una SRL, son 3 socios, ¿sí? Bueno, esos 3 socios se reparten las cuotas sociales entre los 3. Otra persona ajena a ellos puede hacer un aporte irrevocable para después formar parte de la sociedad. Eso se permite, la ley lo permite. Ahora bien, esos aportes irrevocables tienen que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los requisitos es que sea aprobado por el resto de los socios. ¿Está bien? Sí, quédense tranquilo que la clase se va a subir a la cátedra virtual. O al Gmail, a donde quieren que se la suba, no hay problema. Ya vamos a ver esto del aporte irrevocable porque es algo que se usa muchísimo. Y sobre todo cuando las empresas necesitan una inyección de dinero, vienen los mismos accionistas u otras personas, ponen dinero y después ese dinero se lo devuelven en acciones. ¿Sí? En acciones. Ya vamos a ver cómo. Esa es una parte del patrimonio. La otra parte son los resultados acumulados. ¿Sí? Los resultados acumulados vamos a tener una serie también de cuentas, ¿sí?, rubros o subcuentas que aparecen dentro de estos resultados acumulados. En primer lugar van a aparecer las reservas. ¿Sí? Las reservas son, a ver, en el concepto vulgar, o si buscan un diccionario que es reservar, es guardar. ¿Sí? Cuando digo reservo dinero para comprar un celular, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes sacan el dinero de sus gastos y lo guardan o en un banco o en una caja fuerte, ¿sí?, en su mesa de luz, no sé, en algún lugar para después ahorrar y comprarse el celular. Bueno, desde el punto de vista contable, una reserva no es ahorrar dinero, ¿sí? Reservar, desde el punto de vista contable, es no distribuir utilidades. Es decir, si yo tengo la posibilidad de obtener una utilidad, una ganancia, parte de esa utilidad no se va a distribuir, va a reservarse. ¿Qué significa? Que va a quedar dentro de la empresa, ¿sí? Y no se va a distribuir el 100% entre todos los accionistas o socios. Esa reserva se hace con distintas finalidades, ¿sí? Hay reserva que está establecida por ley, la ley 19.550, que es la ley de sociedades comerciales, nos dice que sí o sí de las utilidades que tenga una empresa, hasta el 5% como mínimo de esa utilidad, todos los años debe reservarse, es decir, no debe distribuirse. ¿Sí? Son lo que se denominan utilidades retenidas o no distribuidas a los accionistas o a los socios. A ver, recordemos que todo este tipo de empresas en que nosotros estamos manejando, ya sean sociedades anónimas, SRL, tienen como fin el fin de lucro. ¿Sí? Es decir, la empresa vista desde el punto de vista contable o económico. ¿Cuál es el fin de lucro? Obtener una utilidad. Y después que se obtiene una utilidad, ¿esa utilidad dónde va? Y generalmente la utilidad va a los que pusieron el dinero al inicio de la sociedad, es decir, a los propios socios, a los accionistas. Ese es el reintegro, ¿sí?, que reciben las personas que colocan su dinero en una sociedad. ¿Me explico? O sea que la forma de reintegrarse ese dinero que pusieron al principio cuando armaron la sociedad es que cuando la sociedad tenga utilidades, esa utilidad vaya a parar a los socios o accionistas que forman parte de la sociedad. Sin embargo, ya una ley, que es la 19.550, dice que como mínimo el 5% de esas utilidades no se la pueden llevar los socios, debe quedar en la empresa. ¿Sí? 5 o más, 5 es el mínimo, eso lo dispondrá la misma sociedad. ¿Y hasta cuándo tienen que acumular esa reserva legal? Bueno, hasta un 20% del capital social. Es decir, cuando yo llegue a acumular esa reserva, un 20% del capital social, bueno, dejo de reservar. ¿Sí? Esa reserva generalmente se hace a los efectos de que cuando la empresa tenga resultados negativos, es decir, tenga pérdidas, ¿sí?, pueda hacerse frente con esas reservas que quedaron en la empresa y que no se distribuyeron a los accionistas. ¿Está bien? Hay reservas también que forman parte del estatuto social o del contrato social. Bueno, también deben ser respetadas todos los años en la medida que haya utilidades, por supuesto. Y también hay reservas facultativas o voluntarias, ¿sí?, que los mismos accionistas deciden hacerla en el momento en que se vaya a decidir qué hacemos con la utilidad o con la ganancia que hemos obtenido en el ejercicio. ¿Sí?
Por ejemplo, digo, bueno, vamos a reservar para comprar una maquinaria que nos hace falta, para comprar un rodado que nos hace falta, un inmueble que nos hace falta. ¿Está bien? No significa que guardo la plata, sino que lo que hago es no distribuir esa utilidad. Entonces, si no distribuye esa utilidad, la utilidad queda en la empresa. ¿Sí? ¿En dónde puede quedar? Y puede quedar en dinero, en bienes de cambio, en bienes de uso. ¿Sí? Queda en la empresa como un bien. ¿Está bien? Bien, ya vamos a ver un caso específico de reserva ahora y vamos a ver casos específicos de reserva en general. Otro de las cuentas que aparecen en resultados acumulados es el resultado del ejercicio. Bien, ¿cómo surge el resultado del ejercicio? Acuérdense que el ejercicio económico es el ejercicio que prácticamente dura un año como máximo, ¿sí? Y que es el periodo de tiempo en que se miden los resultados. ¿Qué significa medir los resultados? Bueno, que cuando termine el ejercicio yo necesito saber si gané o si perdí. Por lo tanto, el resultado del ejercicio va a ser la interacción entre los ingresos, las ganancias, los gastos y las pérdidas. ¿Sí? Podríamos llegar a agregarle el impuesto sobre las ganancias que también resta a esa utilidad. Después vamos a tener una cuenta que se va a llamar RAEA y otra cuenta que se va a llamar AREA. RAEA son los resultados acumulados de ejercicios anteriores, es decir, son los resultados que no tuvieron distribución. A ver, cuando existe una utilidad por parte de la empresa, los mismos socios o accionistas deciden qué hacer con esa utilidad. Y ya les voy a explicar en qué momento y todo. Si la empresa decide no hacer nada, bueno, está la reserva legal, que es obligatoria. Está la reserva estatutaria, que también es obligatoria. Y después de eso, si la empresa no decide distribuir, bueno, las ganancias quedan en la empresa. Quedan como acumuladas. Se contabilizan o se registran en la cuenta RAEA, resultados acumulados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Y ahí voy acumulando todos los resultados que tengo. Pero hay otra cuenta que ya la hemos visto en otros ejercicios, incluso en pasivo, en previsiones, que es la cuenta AREA, que es ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Eso es cuando yo tengo, por ejemplo, una diferencia de un resultado que no pertenece a este ejercicio, sino que fue un error de cálculo, un error de interpretación del ejercicio anterior, yo tengo que ajustar el resultado de este ejercicio. No puedo ajustarlo en este ejercicio, sino que lo que hago es ajustar el resultado del ejercicio anterior. ¿Sí? Esa cuenta suma o resta al resultado del ejercicio o al resultado acumulado. ¿Está bien? Ya también vamos a ver algún ejemplo de eso. Básicamente, estas son las cuentas en que nos vamos a mover dentro del rubro patrimonio neto. Por lo tanto, yo les he expuesto acá una ejercitación que tiene una parte 1 y una parte 2. ¿Sí? Vamos a empezar desde una constitución de una sociedad, cómo se hace el momento de la constitución, que hay dos partes. Una parte es la suscripción y otra parte es la integración. ¿Sí? Vamos a ver cuando la empresa hace un aporte irrevocable, vamos a ver cuando termine el ejercicio, cuando se termine el balance y se reúne la asamblea y qué hacer con las utilidades. Y también qué pasa cuando tenemos pérdidas, ¿sí? Porque no todos los ejercicios podemos tener utilidades o ganancias para distribuir. ¿Está bien? Bien. Vamos a comenzar desde el principio. El ejercicio parte 1 dice que en fecha 1 del 4 del 2019 se constituye una empresa que se llama Pandemia S.A., ¿sí? Formada por un capital de 10.000 acciones a 50 pesos de valor nominal. Eso está en el estatuto social, en el contrato social donde los socios van a iniciar la sociedad. Ese estatuto, ese contrato social determina el nombre de la sociedad, el tipo de sociedad, cuáles son digamos, las actividades a las que se va a dedicar, los derechos y obligaciones de los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que va a concernir o concierne respecto de esa sociedad que se está creando. Una de las cosas, ¿sí?, que se debe colocar en ese estatuto social es cómo está formado el capital social. Por cuánto es el valor, cuántas son las acciones o cuotas sociales, en el caso de que sea una SRL, y cuál es el valor nominal que la empresa le coloca. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos 10.000 acciones
a 50 pesos, es decir, tenemos un capital social de ¿cuánto? De 500.000 pesos. ¿Está bien? Debajo dice, las acciones son suscriptas, que es el primer momento, ¿sí? A 70 pesos cada uno. O sea que ya estamos en presencia de que hay una suscripción por un mayor valor al valor nominal. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos al primer momento. Esto lo hacemos con fecha. Vamos a hacer más acá, así. Bueno, vamos a empezar acá. Fecha 01 del 4 del 19. ¿Sí? Suscripción del capital. ¿Estamos de acuerdo? Cuando suscribimos el capital social, ¿sí? Es el momento en que aparece por primera vez en nuestra contabilidad el capital social. Y es básicamente el primer registro contable que vamos a tener en nuestro libro diario. ¿Sí? Por un lado, va a aparecer la cuenta, en este caso, como se trata de una sociedad anónima, va a aparecer un crédito contra la sociedad en la cuenta accionistas. ¿Sí? Contra la cuenta capital social. Acá le vamos a dar de alta por primera vez al capital social. ¿Sí? Bien. El capital social, indefectiblemente y siempre, invariablemente, debe ir colocado por su valor nominal. O sea, son 10.000 acciones por 50 pesos cada una, valor nominal. ¿Sí? Total, 500.000 pesos. Ahora, los accionistas están dispuestos a suscribir esas acciones por un mayor valor de su valor nominal. ¿Sí? ¿Por qué un accionista podría llegar a suscribir una acción por mayor valor de su valor nominal? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué se les ocurre? Podría ser para darle una mayor inyección de capital o porque se podría esperar que su valor se incremente a lo largo del tiempo, o sea, que aumente el valor de las acciones. Bueno, se supone que, a ver, para tener mayor control no, porque va a tener la misma, a ver, el control que va a tener va a ser el mismo, porque va a suscribir la misma cantidad de acciones que va a suscribir antes. O sea, él va a suscribir, supóngase que sean dos socios. Uno va a suscribir 5.000 y el otro va a suscribir otros 5.000. La participación que van a tener los dos es la misma. ¿Sí? Ahora, dice acá, para obtener mayor ganancia, mayor retribución, bueno, buen pronóstico. Bueno, supónganse, alguien va a iniciar una sociedad ahora en la actualidad de, no sé, de tecnología informática. ¿Sí? Bueno, se sobreentiende que la tecnología informática es algo que tiene una expansión en un futuro cercano. ¿Sí? Entonces, quizás quien quiera participar de esa sociedad ofrece más valor por la acción a los efectos de quedarse con esa acción. ¿Sí? Entonces, la idea es quedarse con esa acción porque sé que esa sociedad va a tener un futuro prominente. ¿Sí? Entonces, ofrezco más para poder quedarme con esa acción. ¿Sí? Pero no significa que voy a tener mayor participación, porque la cantidad de acciones que voy a suscribir es la que suscribo. La puedo suscribir a 50 o la puedo suscribir a 70. ¿Está bien? Pero sí es verdad que yo espero que esa empresa tenga una mayor rentabilidad, una mayor, como dice ahí, un buen pronóstico de que la empresa va a crecer rápidamente. Entonces, ofrezco más para quedarme con las acciones. ¿Está bien? Entonces, los accionistas van a suscribir las acciones a 70. O sea, 10.000 acciones por 70. 700.000. La diferencia entre las dos va a ir a la cuenta prima de emisión. ¿Sí? Que serían 200.000 pesos. Bueno, y esa cuenta queda como una cuenta a ver, queda como una cuenta dentro del patrimonio que no pasa nunca a la cuenta capital. El capital sigue manteniéndose por su valor nominal. Lo que hace sí es aumentar mi patrimonio. ¿Sí? Es decir, tener un patrimonio mayor. ¿Está claro? Una vez que los accionistas han suscrito, ¿sí? Viene el segundo momento. Integración del capital. ¿Sí? ¿Qué puede hacerse? En el mismo momento, o un día después, como le he puesto yo, pero básicamente se hace casi en el mismo momento
y sobre todo por dos cosas. Ahora las codificamos a las cuentas. La cuenta accionistas sería una cuenta de activo de otros créditos, ¿sí? A ver, es un crédito que tiene la sociedad para con los accionistas. Los accionistas le deben a la sociedad esa suscripción, ¿sí? La cuenta capital va a ser una cuenta de patrimonio neto, ¿sí? De aporte de los propietarios. La misma clasificación va a tener la cuenta prima de emisión. Patrimonio neto, aporte de los propietarios, ¿sí? Es básicamente un acompañamiento de la cuenta capital, ¿sí? Sino que no forma parte del capital porque el capital se suscribe, o mejor dicho, el capital se registra contablemente a su valor nominal. ¿Está bien? Una vez que los accionistas suscriben, ¿sí? ¿Qué es suscribir? Es el compromiso de aporte, ¿sí? Compromiso de aporte. Lo que hacen después es integrarlo, ¿sí? Acá lo han integrado el día 2, pero podría haberse integrado el día 1. A ver, existen dos tipos de integraciones. Puede ser una integración en efectivo o una integración en especie. Si la integración es en especie, ¿qué significa en especie? En bienes. Se tiene que hacer en el mismo momento de la suscripción, básicamente. Y si es en efectivo, bueno, un porcentaje lo tienen que poner en el momento de la integración o suscripción original, y el resto, si no le alcanza, pueden hacerlo dentro de los 2 años, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver que se integra. Dice 200.000 pesos en efectivo. Bueno, fondo va a depositar. Ingresa a la empresa el dinero, ¿sí? Por 200.000. Y a su vez dice que el resto lo integra con un rodado, cuyo valor de mercado es 780.000 pesos, con una deuda prendaria de 258.000, la cual es asumida por la empresa. Bueno, acuérdense que cuando los accionistas integran bienes, si integran un bien que tiene una deuda, bueno, esa deuda, si es asumida por la sociedad, también debe ser tomada como un pasivo para la sociedad. Por lo tanto, el rodado se va a integrar por 780 menos la deuda prendaria, ¿sí? O sea que sería, podríamos poner rodados, ¿sí? Por 780.000 pesos, y la deuda prendaria, no sé, prendas a pagar, como un pasivo de la empresa por 258.000, ¿sí? ¿Claro? O sea que los accionistas han integrado 980.000, si quieren sumemos acá, menos los 258.000 que tiene la prenda, es decir, que han puesto un pasivo también, ¿sí? Entonces, neto lo que han suscrito los accionistas, o lo que han integrado los accionistas, es 722.000 pesos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto deberían haber integrado los accionistas? 700.000. Entonces yo tengo que cancelar la cuenta accionistas, porque ya no tengo más ese crédito, por 700.000 pesos. Se me fue un 0. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? Yo debería haber integrado, o los accionistas deberían haber integrado 700.000, pero integraron 722.000. ¿Por qué? Y bueno, porque yo el rodado no puedo entregarlo sin una rueda. Dice, no, descontame, te saco una rueda y te descuentan los 22. No es así. Cuando entrega bienes, bueno, yo entrego el bien por su valor de mercado, no le puedo restar el valor. Lo que podría haber hecho es restarle del efectivo, pero a lo mejor el que puso el efectivo no tiene nada que ver con el que puso el rodado, ¿sí? Entonces, al que le quedo debiendo es al que puso el rodado. Porque en ese caso, antes el accionista me debía a mí los 700.000, ahora la empresa le va a deber al accionista 22.000 pesos que puso de más, ¿sí? Profe, ¿qué serían las prendas a pagar? Perdón. Bien, expliquemos lo que es una prenda. La prenda es una garantía real sobre un bien mueble. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un rodado, ¿sí? Por ejemplo, van a comprar un 0 kilómetro, pagan una parte de contado y la otra lo financian en 36 meses. Cuando esa financiación se hace sobre 36 meses, le prendan el rodado. ¿Qué significa que le prendan el rodado? Se lo toman como garantía. En el caso que usted no pueda pagar las cuotas, ¿qué va a pasar? Le van a quitar el rodado, lo van a vender,
se van a cobrar las cuotas y si resta plata, le van a devolver la plata. ¿Está bien? O sea que es como una garantía sobre el bien que usted está comprando. En el caso de que se trate de un bien mueble, como por ejemplo un rodado, se denomina prenda. ¿Sí? Es una garantía real sobre un bien mueble. En el caso de que yo compre un inmueble, ¿saben cómo se llama esa garantía? ¿Alguien sabe? Una hipoteca. Prenda, hipoteca, muy bien. Si es para un bien inmueble, se llama hipoteca. Y si es para un bien mueble, se llama prenda. ¿Sí? Son garantías que se toman sobre los bienes. En el caso de que no paguen, me rematan el bien, me lo secuestran, me lo rematan y se cobran las cuotas que restan y si sobra plata me la devuelven. Cosa que no pasa nunca. ¿Está bien? Es a los efectos que yo pueda hacer frente después a las cuotas. Generalmente es muy común que cuando van a comprar un auto 0 kilómetros, le van a prendar el rodado si usted deja debiendo cuotas. Ya sea que deje debiendo 10 cuotas o 40. Le van a prendar el bien. ¿Sí? Bien, entonces como el bien está prendado, esa deuda la tiene que afrontar la empresa y por lo tanto resta del valor del rodado. O sea que el rodado netamente va a estar aportado o integrado por 780 menos los 258. ¿Está claro? Entonces, como me sobra, yo excedí y le puse 722.000 pesos a la sociedad en vez de 720.000, o 700.000, perdón, ahora es la sociedad la que le debe al accionista. Bueno, entonces acá ponemos una cuenta de pasivo que se puede llamar acreedores varios. ¿Sí? Si yo puedo identificar el accionista que me puso más la plata, bueno, le pongo el nombre del accionista, cuenta particular. Pero es un pasivo, básicamente lo que yo le estoy debiendo ahora al accionista. ¿Está claro? Entonces, fondo a depositar sería activo de caja y bancos, activo de bienes de uso sería el rodado, la prenda a pagar sería un pasivo, ¿sí? Otras deudas. El accionista, ya lo calificamos allá, es un crédito de otros créditos, ya no existe ninguna deuda que tenga el accionista o un crédito con el accionista. Y acreedores varios también es pasivo, otras deudas. ¿Claro? ¿Esto pasa siempre? No, no pasa siempre, pero lo ideal sería que los accionistas me integren en lo que suscribieron. ¿Está bien? Si no hubieran integrado de la siguiente manera, y bueno, me hubiese quedado solamente cancelada la cuenta accionista y listo. No me hubiera quedado un pasivo contra el accionista. ¿Están de acuerdo? Eso puede llegar a suceder como no puede suceder. ¿Estamos? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Bien. Sí, profe. Esto es un repaso de lo que vimos, creo que en el cursillo de ingreso. Lamentablemente no sé si todos pudieron hacer el cursillo, pero esto lo deben haber visto la mayoría en su escuela secundaria. Pero bueno, es un repaso para que lo hagan. Ahora vamos a ir viendo la parte nueva. Esto fue la 101 y de la 102. Vamos con fecha 31 del 10. ¿Sí? Antes del recreo, a ver si podemos hacerlo. Fecha 31 del 10, 2019. Dice, la empresa, bueno, los accionistas, dice, no las acciones, los accionistas deciden efectuar un aporte irrevocable para futura suscripción de acciones con un acuerdo escrito entre ellos y el órgano administrador en efectivo que deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea de Accionistas. Y el monto de ese aporte es de 300.000 pesos. Bueno, los accionistas, los mismos accionistas, ¿sí?, quieren tener mayor participación en la empresa, o algunos de esos accionistas quieren tener mayor participación en la empresa, entonces lo que hacen es colocar dinero ahora, dinero fresco, ¿sí?, para que la empresa lo utilice, con la promesa de que después que lo apruebe la asamblea, ellos puedan hacerse de más acciones y aumentar el capital. ¿Está bien? Por lo tanto, para que ese aporte sea efectivamente, tenga un carácter irrevocable, ¿qué significa aporte irrevocable? El aporte irrevocable significa que cuando el accionista pone el dinero como un aporte irrevocable, después no puede pedir que se lo devuelvan. ¿Sí? Por eso se llama irrevocable. Yo soy accionista de esta empresa, pongo los 300.000 pesos para que en el futuro me den acciones, no puedo ir mañana a decir, mira, no me devolvé, o la semana siguiente, no me devolvé los 300.000 que te di la semana pasada,
Y yo le voy a decir, no, el carácter que vos me lo diste es irrevocable, no te lo puedo devolver. Ahora, el tema está, ¿cómo sé yo que no me lo puede devolver? Bueno, quedan 20 segundos. Se lo explico cuando vengamos del recreo, ¿sí? Tómense 5 minutos y a las 45 volvemos a conectarnos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, nos vemos enseguida.